el doctor Carlos Alza, defensor adjunto para los servicios públicos y medio ambiente de la Defensoría del Pueblo, porque hoy día la Defensora del Pueblo se presentó ante el Congreso con un informe sobre relaciones medioambientales, relaciones entre minería y comunidades. Regresamos. Y bien, hemos estado hablando de conflictos, movilizaciones, bloqueos, los dos casos, el de Chimbote y el de Moquegua, en cierto sentido artificiales, generados por decisiones del Poder Ejecutivo. Pero hay conflictos reales en el país que son los que se dan, por ejemplo, entre la minería y las comunidades, que en algunos casos están en buena cuenta impidiendo el avance o el desarrollo de proyectos mineros. Estamos con Carlos Alza, que es defensor adjunto para Servicios Públicos y Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo, porque hoy la Defensora del Pueblo presentó en el Congreso un informe, o envió al Congreso un informe que se llama Conflictos Socioambientales y actividades extractivas. Es decir, los conflictos que generan las actividades extractivas o que se dan a propósito de la presencia de las minas o de la explotación de hidrocarburos en la selva, por ejemplo. Doctor Alza, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto. Buenas noches. Bueno, este es un tema muy importante, ¿no? Porque el Instituto Fraser, y ustedes ahí lo recogen también en el informe, ha constatado que si bien el Perú es el país número 1 o número 2 en potencial minero a nivel mundial, sin embargo estaba el año pasado en el puesto 44 en lo que llaman potencial político, es decir, complicado políticamente para poder explotar ese potencial minero. Y ese puesto 44 hemos descendido al puesto 52 este año, es decir, se está complicando aún más la situación en las regiones para el desarrollo de los proyectos mineros. Y de hecho, ustedes también lo recuerdan, varios conflictos han impedido el desarrollo de importantes proyectos, como Tambo Grande, el Cerro Quilich, tan importante, Cajamarca, y hay proyectos amenazados como Río Blanco, que es la primera mina de cobre en el Perú, en la zona de la Sierra de Piura, que está en problemas, que afronta resistencias, digamos, Conga, La Zanja, Tahuantaypuca, una serie de proyectos. ¿Qué es lo que está pasando? En esencia, ¿qué es lo que ocurre? Sí, la Defensoría del Pueblo en realidad ha elaborado este informe que, como bien lo ha dicho, se titula Los conflictos socioambientales por actividades extractivas, es decir, básicamente por minería y por hidrocarburos. Este informe ha sido enviado al Congreso de la República a solicitud del propio Congreso. La presidenta del Congreso le escribió a la doctora Merino trasladándole la moción de orden del día de los congresistas de varias comisiones. En realidad, este informe da cuenta precisamente de este problema de la institucionalidad en el país, que está debilitada en materia ambiental, de una gestión ambiental muy débil también, que precisamente está generando además problemas de confianza, de legitimidad, y evidentemente está agudizando las situaciones de conflictividad que normalmente se dan en un proceso en el que puede realizarse actividad extractiva. Las actividades mineras, las actividades de hidrocarburos se ubican en una zona y evidentemente hay una reacción por parte de la población, pero al no haber un manejo adecuado por parte del Estado de este tipo de conflictividades, se genera en realidad una situación violenta que en realidad nos perjudica evidentemente a todos. ¿Qué es lo que debería hacer el Estado? ¿Qué es lo que no hace? La Defensoría del Pueblo ha identificado aquí varias causas. Una de ellas precisamente es el tema de poder generar confianza en la población a través de una gestión ambiental eficiente. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Que en realidad hay una gestión ambiental muy dispersa. Evidentemente lo que ocurre es que hay muchos órganos encargados de la supervisión y la fiscalización de estas actividades mineras o de hidrocarburos, y que eventualmente cuando se presenta un conflicto, el Estado en realidad, al haber tenido una actividad muy dispersa, el ciudadano siente poca confianza en el Estado. Y entonces cuando se trata de resolver el conflicto, en realidad todos los actores están involucrados, no tienen legitimidad, y evidentemente esto genera una situación de ausencia, además de la voluntad de dialogar. Esto piden comisión de alto nivel, que venga el ministro, el presidente de la República, porque si no, no confían absolutamente en nadie. El caso del río Corrientes, en el cual el presidente del Consejo de Ministros le solicitó a la Defensoría del Pueblo que participe, además interponiendo sus buenos oficios para acercar a las partes, en este caso una empresa y las comunidades achuar, fue en realidad un caso importante,
Primero porque se logró un acuerdo y creo que es importante reconocerlo, ha habido un buen proceso en este caso y actualmente se está realizando el seguimiento de las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo, del acta suscrita en Doriza, y la Defensoría está a cargo de esta bueno, ya está haciendo propaganda la Defensoría. Pero es importante decirlo porque en ese proceso precisamente lo que ocurrió es que se dio un proceso de diálogo, es decir, la Defensoría está apostando por generar procesos de diálogo, pero también por institucionalizar el Estado en la respuesta ante estos conflictos. La creación de la Unidad de Conflictos Sociales en la PCM o la creación de una Dirección General de Asuntos Sociales en un ministerio como el de Energía y Minas son pasos importantes. Pero ya se han dado. Pero tenemos, sin embargo, un problema que está detrás y que es el origen de los conflictos socioambientales, que es el problema de una gestión ambiental deficiente, débil, sin peso político. Allí es donde la Defensoría está apuntando a proponer, como lo ha hecho la Defensora del Pueblo el día de hoy, una autoridad ambiental independiente. Es decir, contar en el Perú con un órgano especializado, que puede ser un ministerio del ambiente o podría ser un órgano como los organismos reguladores, es decir, una OPD, que tenga autonomía, independencia, capacidad técnica, económica, financiera, que pueda efectivamente realizar además con competencias muy especializadas la fiscalización y separar la fiscalización de lo que es la promoción de la actividad. Porque lo que ocurre hoy día es que el Ministerio, por ejemplo, de Energía y Minas, tiene que promover la actividad de la minería o de los hidrocarburos o de las actividades energéticas y a la vez hace la fiscalización respecto de los aspectos mineros. Y tenemos además el OSINERG-MIN, que está encargado evidentemente de la supervisión minera, pero lo que no existe es en realidad la posibilidad de que quien apruebe los estudios de impacto ambiental, quien fiscalice estos estudios de impacto ambiental, sea un órgano distinto al que promueve la actividad. Entonces allí, digamos, teniendo un órgano del Estado dedicado y especializado a la protección del medio ambiente, y por qué no, evidentemente, de manera directa a la salud y la vida de las personas, y especialmente además de los pueblos indígenas, que son pueblos que se encuentran normalmente ubicados allí donde se realiza la actividad de hidrocarburos, podamos recuperar con una señal concreta del Estado de preocupación por este tema del medio ambiente, recuperar también la confianza y la legitimidad de los ciudadanos. Ahora, ¿pero qué peso le dan ustedes a la, digamos, acción ideológica de grupos antimineros, de ONGs antimineras que existen? Hay ONGs ambientalistas que no son necesariamente antimineras, que buscan efectivamente el diálogo, buscan explicar a los campesinos, en fin, a las comunidades sus derechos, pero no tienen necesariamente una actitud antiminera. Pero hay otras que sí son claramente antimineras y están muy bien organizadas, incluso mezcladas eventualmente con la iglesia, con algunos sectores de la iglesia en algunas zonas, y ejercen poder de movilización. ¿Eso ustedes no lo han detectado? Sin lugar a dudas, la Defensoría del Pueblo, y lo expresó hoy la Defensora del Pueblo también en el Congreso, nosotros tenemos que identificar que efectivamente la sociedad civil está formada por N organizaciones, entre ellas ONGs, organizaciones sociales de base, grupos de jóvenes, mujeres, en fin. Lo que es cierto es que hay algunos grupos que efectivamente aportan en los procesos de diálogo, aportan en los procesos de solución y evidentemente además son proactivos, generando capacidades en los ciudadanos. Es lo que le llaman el empoderamiento del ciudadano a través de la información seria, responsable. Eso es muy importante y la Defensoría lo recoge. Pero es cierto también que existen en realidad grupos y redes que se están armando para oponerse a la minería o oponerse a las actividades extractivas. En ese sentido, la Defensoría es muy clara. Una de las sugerencias que hacemos en el informe extraordinario es que haya en realidad la posibilidad de que los ciudadanos y las organizaciones primero opten siempre por el diálogo y rechacen de manera rotunda cualquier acto de violencia. Y por otro lado, porque las actividades extractivas son muy importantes para el país. Evidentemente, es una forma de lograr empleo estable, es una forma de lograr recursos para el país, de que estos recursos además puedan llegar de una manera bien ejecutada y bien distribuida a la población que más lo necesita, pero evidentemente tiene que desarrollarse en un marco de respeto por los derechos fundamentales de las personas, de respeto por la propiedad de los ciudadanos. Por ejemplo, las comunidades nativas, las comunidades campesinas tienen, en este caso las comunidades campesinas tienen el derecho a que se logre un acuerdo previo
para el uso de sus terrenos superficiales, lo cual no significa evidentemente en ningún caso un derecho de veto sobre la actividad, sino el acuerdo para poder ingresar a sus territorios. Es una argumentación que dan algunas ONGs que sostienen que el convenio 169 de la OIT supone una licencia social. Y no hay licencia social, digamos, eso el convenio de la OIT lo que dice es que se debe consultar, pero no tiene la población, digamos, la posibilidad de decir, no, este proyecto no pasa, porque el proyecto puede tener un interés nacional muchísimo más importante que el interés específico del grupo que está ahí. Así es, lo que sí es importante mencionar es que en todo caso, precisamente para lograr quizá esto que se ha traducido como licencia social de un término anglosajón, lo que hay que lograr en realidad es un ambiente de aceptación por parte de la comunidad a través de procesos informativos y a través de procesos en donde haya diálogo también con la población. Porque es cierto también que hay necesidades. Por ejemplo, ¿pero eso no se ha estado dando? Lo que pasa es que estos procedimientos muchas veces son muy difíciles de entender. Fíjese usted, una evaluación ambiental, un estudio de impacto ambiental puede tener 9 tomos. Y se hace una convocatoria para una comunidad nativa en una zona muy alejada del país que tiene que interpretar 9 tomos y que muchas veces no tiene ni siquiera el lenguaje y no hablan castellano y que evidentemente no van a tener cómo comprender este proceso. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? El Estado tiene que convertirse en un traductor para lograr que ese ciudadano en una zona alejada y que se encuentra en una situación de vulnerabilidad pueda entender los procesos a través de sistemas informativos, a través de campañas, talleres que efectivamente sí se están realizando. Hay experiencias importantes y empresas que lo están haciendo, talleres informativos previos a la realización de la actividad y que logran de algún modo generar un consenso social sobre la actividad de la actividad extractiva a realizar en minería o en hidrocarburos. El Estado no cumple esa función. Lamentablemente es muy débil en este proceso. Pero las empresas, ¿cómo se están comportando las empresas en general? Esto es muy importante que usted lo pregunte porque la Defensoría del Pueblo en este informe extraordinario hace sugerencias a las empresas. La Defensoría del Pueblo no supervisa directamente a las empresas, no tiene competencia para ello, salvo que sean las empresas de prestación de servicios públicos como el agua, la electricidad o los teléfonos. Pero en el caso de las mineras nosotros no las supervisamos directamente, supervisamos al Ministerio de Energía y Minas o a los INER o a los órganos competentes para hacerlo. Lo que sí identificamos es que evidentemente hay empresas que tienen sistemas de relacionamiento muy positivas y es bueno reconocerlo, pero hay muchas otras empresas también que de algún modo han tenido una actitud muchas veces poco dialogante o que no han logrado entender los procesos que se realizan culturalmente y ancestralmente en estas comunidades. Para una comunidad, un pueblo, una comunidad campesina o una comunidad nativa en la selva, el río en realidad no es solo un curso de agua. El río en realidad es el lugar de donde ellos pescan y se alimentan. Por lo tanto, para ellos la posibilidad de que ocurra una contaminación es muy importante porque esta podría afectar su vida, su salud de ellos, de sus hijos y de los hijos de sus hijos. Entonces, lo que se requiere en este proceso es que el Estado justamente en su rol constitucional de garante de los derechos fundamentales pueda ejercer una actividad fiscalizadora y antes de la realización de la actividad pueda informarle a la población cuáles son los mecanismos que va a establecer para protegerlos de cualquier impacto de una contaminación negativa. Por ejemplo, hay un cuadro que ustedes tienen en ese informe, no sé si tenemos el cuadro, ahí está precisamente, en el que se advierte que el departamento en el que hay más conflictos como socioambientales, como ustedes lo llaman, es Cajamarca, donde hay 8 conflictos. De lejos el que se lleva, digamos, la palma en este asunto. ¿Por qué? Yanacocha, por ejemplo, es una empresa que no se relaciona bien. ¿Por qué Cajamarca es un lugar especial? ¿O es que ahí está concentrada una organización antiminera fuerte? ¿Cuál es el problema de Cajamarca? Yo creo que ahí se han dado varios, en general, en Cajamarca, en Piura, en Pasco también ocurre lo mismo, hay problemas con mineras, ocurre también en otras ciudades, en Ancash y en otras. Lo que está ocurriendo, creo, es un proceso de falta de confianza, primero, en las autoridades y en las empresas. Es decir, el ciudadano siente que en realidad las empresas no están diciéndole la verdad o que no están, de algún modo, actuando en el cumplimiento de la ley. Es cierto, por otro lado, también que hay un proceso de fiscalización que se requiere. Pero también es cierto que existen en realidad grupos y redes que están oponiéndose constantemente a la actividad y generando, digamos, en la opinión pública la imagen de que siempre y
y de manera casi irremediable la contaminación se va a producir. Claro, es muy fácil atizar el miedo a la contaminación o a la pérdida del agua. Si yo soy de una comunidad campesina que vivo de la agricultura y que tomo el agua, tomo y la uso también para mi riego, y alguien viene y me dice, oye, ya esos te van a contaminar, o si yo, imagínese usted en su casa, ¿no? Se instala una, no sé, pues una actividad minera a 300 metros, y dice, oye, eso lo va a contaminar. Entonces, cree seguramente que lo van a contaminar, por más que venga la mina y le diga, oiga, no lo voy a hacer. Es bien difícil, hay una simetría psicológica, por decirlo así. Sí, pero yo creo que esta simetría psicológica, fíjense, yo creo que como Defensoría nosotros hemos contemplado esto en el informe, que creemos que hay que generar lo que se llama valor público, este concepto importante que se ha desarrollado en la ciencia política, ciertamente, y en la gestión pública más pragmática, que puede ocurrir en varios países anglosajones, por ejemplo. En donde el gerente público, quien establece las políticas públicas y quien hace gerencia pública en el Estado, tiene que lograr trasladarle al ciudadano la certeza de que va a realizar una gestión eficiente y que va a generar una gestión, además, que proteja sus derechos. Si el Estado logra garantizarnos, a través de muestras claras, que el medio ambiente y su protección son una prioridad en la agenda gubernamental, que el ciudadano va a tener mecanismos de reclamo, mecanismos de información, y que el ciudadano, además, cuando se sienta agredido, cuando se sienta vulnerado en sus derechos o amenazado en sus derechos, el Estado va a estar allí para decirle a la empresa, un momento, estas son las reglas, entonces el ciudadano va a confiar. Y evidentemente, como ocurre en otros lugares... Eso está muy claro. Se necesita, usted lo ha dicho, una autoridad ambiental fuerte. Eso estamos de acuerdo, completamente de acuerdo, y el gobierno debería tomar nota de una vez, y el Congreso, que le ha pedido este informe también. Ahora, lo que se dice del lado de las empresas mineras es que la actividad minera contemporánea, la actual, la que viene desde los 90, es una actividad moderna, tecnológicamente limpia, que, digamos, tiene el mínimo impacto, claro, siempre tiene que tener un impacto en la zona donde actúa, ¿no? Porque obviamente ahí donde está el Tajo ya no puede pues haber agricultura, pero en ocasiones incluso se mejora, se estabiliza la provisión de agua porque se hacen reservorios, hasta podrían eventualmente hasta mejorar las condiciones de abastecimiento y de calidad de agua. O en otras ocasiones podría haber eventuales cortes de algunos cursos, en fin. ¿Cuál es la impresión que ustedes tienen? Claro, ustedes no son entidad que va a fiscalizar ese tipo de cosas exactamente, ¿no? No sé si tendrán una opinión, pero efectivamente la minería moderna, tal como se está desarrollando ahora, ¿es limpia tecnológicamente o el problema está en la percepción, en la relación con la gente? Bueno, ahí hay varios temas. Primero, efectivamente, toda actividad humana en general genera impactos en el ambiente. Tanto las industrias extractivas como nosotros cuando generamos residuos sólidos, por ejemplo, basura. Lo importante aquí es que efectivamente hay un sistema de fiscalización y que además los estándares estén debidamente aprobados. Lo que ocurre en nuestro país actualmente es que los estándares de calidad ambiental y los límites máximos permisibles, tanto como los instrumentos de gestión ambiental para controlar esos impactos que se llaman externalidades negativas en la economía por la actividad, impactos en el ambiente, por ejemplo, en el entorno y en la vida de los habitantes, que estos impactos puedan ser evidentemente controlados. Si el Estado garantiza a través de la elaboración y la implementación de estos estándares ambientales y de estos sistemas de evaluación, que por cierto hay una ley que no entra en vigencia porque la reglamentación todavía no se da desde el 2001, entonces evidentemente podríamos contar con industrias extractivas que realicen actividad, que generen ingresos para el país y beneficios para las comunidades locales y para la comunidad nacional en general, pero también que sean absolutamente estrictas en el cumplimiento de los compromisos ambientales y las normas ambientales. Esto creemos que es muy importante porque esto va a permitir también, y aquí una exhortación a la población, para reconocer que en el diálogo es donde podemos encontrar e identificar este tipo de problemas que podrían ayudarnos a generar confianza en la población y lograr evidentemente que las empresas también mejoren su relacionamiento con las comunidades y evidentemente también que se involucren en el desarrollo local. Es cierto que la empresa, hay una tendencia a reclamarle a la empresa aquello que es fundamentalmente una responsabilidad del Estado, pero también es cierto que si la empresa está en la zona, es importante que se involucre en el desarrollo social, como lo vienen haciendo algunas de ellas, ciertamente. Muchas gracias, doctor Alza, por su participación. Gracias. Fue el doctor Carlos Alza, defensor adjunto para Servicios Públicos y Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo. Vamos a una pausa y regresamos
con el mismo tema, pero ahora con César Humberto Cabrera, que es gerente de asuntos gubernamentales de la minera Yanacocha, precisamente. Regresamos. Bueno, hemos visto en la entrevista que acaba de terminar que en Cajamarca